Buen día para todos y todas. Reciban un cordial saludo en nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Simón Bolívar y la especialización en psiquiatría en este segundo día de este gran evento que conmemora dos fechas especiales para nuestra facultad. En primera instancia, la celebración de los 10 años de la especialización y este segundo simposio de psiquiatría, depresión, la amenaza silenciosa. Mi nombre es Lili Castelar Bisbal, residente de psiquiatría de segundo año de la Universidad Simón Bolívar y los estaré acompañando en la presentación de este segundo día. Para nosotros, como residentes y miembros de la comunidad académica de la universidad, es un honor contar con su presencia. Sin más preámbulos, damos la apertura a nuestro evento, donde tendremos invitados nacionales e internacionales, con los que celebraremos esta conmemoración desde el área de psiquiatría en sus diferentes áreas. Para iniciar este acto, comenzaremos dando paso al doctor Freddy Sánchez, director de la especialidad de psiquiatría, para que haga la apertura de este evento con las palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Buenos días. Gracias por estar aquí. Hay muchos pienso que hay muchos que estuvieron ya ayer acá también. Ayer les hablé de lo agradecido que estaba con la universidad, con sus directivos, por la confianza que pusieron, bueno, primero en mí para hacer el programa y para echarlo a andar, y después pues todo el apoyo que hemos recibido por los residentes y los que se han graduado, que confiaron en el programa, que confiaron en mí también, pues por supuesto. Entonces, hoy quisiera agregar una idea a eso, y es que yo quiero hoy darle una manifestación de gratitud excepcional a mis 12 residentes actuales por el magnífico trabajo que han hecho organizando este evento. Cada uno ha hecho lo que le ha tocado hacer con esmero, con dedicación, con interés, como si se tratara de algo absolutamente personal, y gracias a eso es que tenemos esta posibilidad de reunirnos aquí. Yo debo confesar, yo no he movido un dedo para hacer nada aquí de esto. No sé si Alexandra dice que no y Laura tampoco, que son como las más cercanas a mí, dice que nada, esto lo han hecho ellos. Y yo hoy quiero que sepan que estoy profundamente agradecidos por todo lo que han hecho y sorprendidísimo por las habilidades y las capacidades que he visto aflorar en ellos en este proceso. Así que muchas gracias y prepárense que el año que viene la cosa es más dura. Muchas gracias, doctor Freddy. Con esto damos inicio a nuestra agenda académica con la conferencia Mente Sana, Cuerpo Sano, actividad física como aliado terapéutico en la depresión, por parte de la doctora Alexandra Borrero, médica cirujana de la Universidad del Norte, especialista en psiquiatría de la Universidad Simón Bolívar, directora científica en Clínica Villa 76 y médica psiquiatra del programa de obesidad en SURA. Además, profesora de la especialización de psiquiatría de la Universidad Simón Bolívar. Adelante, doctora Borrero. Gracias. Hola. Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Ok, bueno. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar acá. De verdad que yo me siento muy feliz porque, como lo decía el doctor, pues vemos el esfuerzo tan grande que han hecho y cómo ha ido quedando todo súper bien organizado, maravilloso, y pues eso nos llena de orgullo. Aparte, pues también estamos conmemorando los 10 años de inicio del programa, donde me formé y al cual pertenezco y del cual estoy muy orgullosa de estar, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle inicio a la conferencia Cuerpo Sano, Mente Sana, y vamos a darle una visión al ejercicio como aliado terapéutico en la depresión. No hay ningún conflicto de intereses, es una conferencia que elegí y que pude desarrollar libremente. Esta es la agenda para hoy. Vamos a hablar de ejercicio en la depresión, por lo tanto vamos a mirar algunas generalidades de la depresión, definición, epidemiología, fisiopatogenia y qué hay con respecto al tratamiento de este.
Para ya, pues entrar al tema que nos interesa, que es el ejercicio como aliado terapéutico. Miraremos algunas definiciones, evidencias que hay de que esto realmente sirve en la depresión, cuál es el efecto neurobiológico, cómo actúa en nuestro cerebro y qué recomendaciones hay con respecto al ejercicio como coadyuvante terapéutico. Y pues finalmente algunas conclusiones. Entonces empecemos mirando el tema de depresión. Sabemos que la depresión es un trastorno del estado del ánimo, ¿verdad? Que se caracteriza principalmente, ¿por qué? Porque hay compromiso de la esfera afectiva. El paciente tiene tristeza, no puede disfrutar de las cosas como antes las podía disfrutar. Aparte de eso, pues aparecen otros síntomas como compromiso de los ciclos biológicos, en el apetito hay cambios, en el sueño, en la sexualidad, cambia la manera como piensa, aparecen ideas de minusvalía, desesperanza, el paciente piensa en la muerte, piensa en suicidarse muchas veces, cambia su nivel de energía, es un paciente que no puede tomar decisiones igual, un paciente que tiene alteraciones en la memoria, en la atención. Estos síntomas pueden tener una intensidad variada, ¿verdad? Pueden ser síntomas leves, pueden ser moderados, pueden ser graves, puede haber síntomas psicóticos o no, ¿verdad? Y puede evolucionar de manera de un solo episodio a lo largo de la vida del individuo o puede convertirse en una enfermedad recurrente, ¿verdad? Instaurarse lo que es la depresión mayor. Ahora, estos síntomas que son diversos van a afectar la calidad de vida del individuo. ¿Por qué? Porque interfieren en su diario vivir, afectan la esfera laboral, afectan la esfera social, familiar, académica. Y eso lo hace, pues, que disfuncionar. En cuanto a la epidemiología, esta es una patología que se presenta con mucha frecuencia, tiene una prevalencia de alrededor 4.4%. Estamos hablando de que más o menos 300 millones de personas viven con depresión en el mundo. Y sabemos que esta cifra posterior al COVID-19 incrementó. Algunos trabajos hablan de que incrementó a 27.6%, lo cual es preocupante. Es la patología que más causa incapacidad a nivel mundial, por lo que les mencionaba anteriormente, porque interfiere con su diario vivir. Solamente la mitad de los pacientes van a consultar al especialista y por eso es que es importante este tipo de actividades porque eso hace que ustedes, muchos aquí son de la rama de la salud, se están formando como médicos y que tengan la depresión en el panorama, porque ahí es donde va a llegar el paciente, donde el médico primario. Y si no lo tengo en el radar, no lo voy a diagnosticar. Los pacientes llegan, no reciben el tratamiento adecuado, quizás no reciben la dosis correcta o no lo reciben por el tiempo que debería recibirlo. Entonces eso pues va a empeorar la evolución de ese paciente. ¿Ok? Es una patología que se presenta en toda la población. Ya lo decíamos ayer, niños, adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores, todos podemos tener depresión. Hay algunas variaciones con respecto al sexo y a la edad, pero no me voy a detener en eso. Afecta la calidad de vida, como dije. Y ayer también veíamos ya con la conferencia de Laura que es una patología que aumenta la morbimortalidad. Es decir, las personas se van a enfermar más de otras cosas médicas, síndrome metabólico, hipertensión, patología cardiovascular, diabetes. Y esto va a incrementar el riesgo de muerte también, no solamente por el riesgo de suicidio, como piensa todo el mundo. En cuanto a la fisiopatogenia, tenemos que es una patología, como decía yo, de origen multifactorial, ayer lo mencionaba, hay muchos elementos que están implicados en la fisiopatogenia de la depresión, factores genéticos, inflamatorios, hormonales, bioquímicos, psicosociales o anatómicos que van a hacer que se presenten los síntomas. ¿Qué vemos generalmente? Que hay una predisposición, esto yo no sé apuntar esto, bueno, una predisposición genética, ¿verdad? En el individuo, una vulnerabilidad que tiene el paciente, que al interactuar con el ambiente va a hacer que se presente un fenotipo vulnerable. O podríamos decir también un endofenotipo, porque todavía el paciente no tiene ningún tipo de síntoma. Ese endofenotipo puede ser que, por ejemplo, tiene una hiperactividad del eje que mencionaban ayer, hipotálamo, hipófisis adrenal, que tenga una disregulación de los sistemas de neurotransmisión. Y eso lo hace ser que vulnerable frente a las situaciones estresantes de la vida.
no va a tener la misma capacidad para adaptarse a esto. Y cuando aparecen eventos vitales en la vida de la persona, muchas veces hace que se presenten los síntomas, que hay alteraciones biológicas y que aparezcan esos. Ahí es cuando la gente piensa, lo que pasa es que él perdió el empleo y por esto se deprimió, o es que tuvo una ruptura amorosa y por eso se deprimió. Esos son los eventos disparadores, pero si se están dando cuenta hay mucho más detrás de eso. Y hay muchos pacientes que ni siquiera necesitan ese evento vital para enfermarse. Se puede presentar también ya de manera espontánea. Esta imagen de Miller también la mostraba ayer la doctora Laura Stefanelli. Es que realmente es imposible hablar de depresión sin mostrar eso porque pues engloba muy bien lo que hay debajo en la fisiopatogenia de la depresión y es como el estrés, que puede ser adversidad temprana, aislamiento, conflictos interpersonales, llevan a la activación del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Esa hiperactividad del eje lleva a ¿qué? Aumento del cortisol. Y eso de manera transitoria es sano porque nos ayuda a sobrevivir, como nos decía ayer la doctora Dubraja. Pero cuando se mantiene y no vuelve a la normalidad, se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque entonces me lleva a que los macrófagos, que son reservorio de citoquinas proinflamatorias, empiecen a liberar interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, aumentan las moléculas de adhesión, aumentan los reactantes de fase aguda y esto a nivel de mi cerebro me lleva a disregulación monoaminérgica, alteración en el trofismo, no va a haber neuroplasticidad adecuada y aumenta la excitotoxicidad. En cuanto al tratamiento de la depresión, definitivamente el gold estándar es el tratamiento farmacológico, ¿verdad? Eso no lo va a reemplazar nada y debe quedar muy claro que todo paciente que sea diagnosticado con depresión sí o sí debe recibir tratamiento. Sea una depresión leve, moderada, severa, hay un evento vital o no, el paciente debe recibir tratamiento. ¿Okay? Sin embargo, aquí hay una barrera y es que la mayoría de los pacientes, o al menos la mitad de los pacientes, no consultan, no van a recibir ese tratamiento. ¿Bien? En segundo está el tratamiento psicoterapéutico, que también ayuda a reducir los síntomas, pero se demora mucho más. Alcanza la remisión en un 50% de los pacientes y tiene un alto costo porque implica que el paciente esté sometido a un proceso largo, tiene que ir todas las semanas, a veces 2 veces por semana y pues eso incrementa los costos. Es otra barrera para el tratamiento. ¿Qué pasa? Las depresiones terminan siendo no tratadas. Y una depresión que no se trata se convierte en una depresión muchas veces recurrente, crónica, que lleva entonces a aumento de la morbimortalidad, como decía, me incrementa los costos porque ese paciente va a estar más incapacitado, más enfermo, va a ir más a la urgencia, va a requerir más medicamentos y pues esto es un problema. Eso ha obligado a que definitivamente busquemos aliados, otras alternativas en el tratamiento de la depresión. Entonces aquí aparece el ejercicio como aliado terapéutico. Y antes de hablar de ejercicio, es importante que tengamos claro algunos términos, porque no es lo mismo decir actividad física, ejercicio y deporte. Actividad física es toda la movilidad voluntaria que tiene el individuo, que no es por supervivencia. Por ejemplo, que el paciente, muchas veces me dice, doctora, pero es que yo en mi trabajo estoy de pie, yo en mi trabajo me la paso caminando. Sí, pero eso no es ejercicio, eso está bien, pero no es ejercicio y no va a tener el mismo efecto o no va a tener el efecto que queremos en un paciente que tiene depresión. El ejercicio ¿qué es? Es esa actividad física que tiene un objetivo claro, que tiene una meta, que va a tener una intensidad determinada, una duración y una frecuencia. Y el deporte, entonces, cuando ya cogemos ese ejercicio y lo metemos dentro de una competencia, de una competitividad, puede haber un reconocimiento, se puede hacer de manera individual o grupal. El ejercicio y la depresión es algo que se viene estudiando ahora. Esto ya lleva un tiempo. Alrededor de los años 60 ya había algunos estudios en esto. En 1979, Grace y colaboradores ya hacían algunos trabajos acerca de comparar el trote versus psicoterapia, encontrando que pues sí había disminución de síntomas. En el 84, McCann y Holmes hicieron un estudio randomizado. Ellas tomaron unas mujeres que tenían depresión, las dividieron en 3 grupos, unas bailaban,
otras hacían estiramiento, que era el grupo de placebo, y otros no hacían nada. Y las siguieron durante 10 semanas y que encontraron que sí había una disminución en el inventario de presión de Beck después de esas 10 semanas. En el 97, 5 colaboradores observaron que después de hacer actividad física aeróbica, sí había una disminución de los síntomas depresivos, que además encontraban una mejoría en la respuesta a la terapia antidepresiva y que había una mejoría en la calidad de vida en general. Bueno, este es una revisión sistemática, y metaanálisis, en donde que buscó los trabajos que había más o menos entre el 2003 y el 2019, ¿verdad? Con respecto a qué había en cuanto al manejo del ejercicio, en la relación del ejercicio y la depresión y si había alguna eficacia, ¿verdad? Este trabajo tenía como objetivo mostrar principalmente o clarificar el efecto del ejercicio como monoterapia o en terapia combinada con los antidepresivos y también determinar si había algún cambio entre la dosis respuesta con dosis respuesta antidepresiva. Entonces, ellos pues encontraron muchísimos trabajos, sin embargo, solamente se quedaron con 15 después de hacer toda la depuración de 1.165. Eso comprendía una población de 1.532 participantes y estos fueron algunos de los resultados después de toda esta revisión, de esa compilación de estudios. Y entonces se encontró que los antidepresivos sí tienen una respuesta más rápida para controlar los síntomas de la depresión. Sin embargo, cuando se combina la actividad física o el ejercicio con terapia antidepresiva, se potencian, que la actividad física a elegir debería ser algo donde el individuo se sienta cómodo, se sienta placentero, porque eso va a ayudar a que haya una adherencia a esta actividad y que debería ser gradual y progresiva. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar viendo que nos dicen que lo que más funciona es la actividad física moderada o vigorosa de alta intensidad. Sin embargo, no todo el mundo puede empezar por ahí. Deberíamos empezar por algo leve y que el individuo lo pueda ir aumentando para que se pueda adherir. En cuanto a la duración, 20 a 30 minutos mostraron una evidencia robusta, también de 45 a 60 minutos diarios. Y los resultados se empiezan a ver desde las 8 semanas. Pero los trabajos hablan de que entre más se mantenga la actividad física, incluso por más de 20 semanas, va a haber menor riesgo de recaídas. Este otro trabajo, que es del 2020, es un estudio que se hizo en China, en la Universidad de Beijing, universidad pública. Y ahí pues lo que se quería determinar era la relación que había entre la actividad física, la calidad del sueño, que ayer les mencionaba que también es muy importante, y la depresión. ¿Y qué se encontró en estos estudiantes? Pues que sí, definitivamente los que no hacían actividad física y los que tenían un sueño, que no tenían una adecuada higiene del sueño, tenían más riesgo de depresión. Y que al revertir esto con actividad física moderada, vigorosa y mejorando todos los hábitos con respecto al sueño, esos síntomas mejoraban. Cuando ellos estudiaron y vieron las diferencias según el sexo, encontraron que en los hombres esa eficacia o esa mejoría era mucho más significativa. Y este otro trabajo, que está recién salido del horno, es de este año, de enero del 2023, es otra revisión sistemática, de hecho es la más grande que hay hasta el momento. Este incluyó 41 trabajos y el objetivo era estimar la eficacia del ejercicio en los síntomas depresivos versus los individuos que no hacían ejercicio, o sea, los controles. Y mirar en cuanto a los síntomas depresivos, ¿no? Pero también mirar la eficacia que hay en la depresión mayor ya establecida como tal. Como decía, fueron 41 estudios que tenían una población de 2.264 personas post-intervención, o sea, que culminaron los trabajos. Y estos, pues algunos de los resultados más importantes o de los highlights, y es que la mayoría de los estudios sí mostraba eficacia al comparar con los controles. Ellos encontraron que el ejercicio aeróbico independiente, ¿verdad? O que el ejercicio anaerobio independiente mostraba tener un resultado
importante o que la evidencia era robusta con respecto a la eficacia en el control de los síntomas. Eso ahí pues me pareció controversial porque en otros trabajos encontraba que lo que más funcionaba era cuando se combinaban. Sin embargo, esto fue en este trabajo que es de este año. La intensidad, nos hablan de que todas las intensidades pueden funcionar, incluso desde la leve, sobre todo en los adultos mayores, pero pues también la moderada y la vigorosa, y que el ejercicio que más funciona es el que se hace de manera supervisada. La conclusión más importante de este trabajo es que definitivamente el ejercicio sí funciona en la depresión y que lo deberíamos prescribir como un tratamiento de primera línea que tiene evidencia científica. O sea, no se trata de decirle al paciente, ay, mira, ejercicio que te vas a sentir mejor. No. Igual como formulamos un antidepresivo y le indicamos esto lo vas a tomar a tal hora, primero lo vas a tomar en esta manera, pues vas a disminuir la dosis para que te acoples al medicamento, lo vas a tomar por tantas semanas o por tantos meses y el tratamiento va a durar tanto tiempo. Así deberíamos prescribir también el ejercicio y decirle al paciente qué te gusta hacer, dependiendo de sus intereses o de lo que él pueda hacer por los antecedentes médicos, ¿verdad? Y empezar, como les decía, de menos a más, pero siempre con el objetivo de que el paciente pueda hacer por lo menos 30 a 45 minutos 5 veces a la semana. Y bueno, ¿cómo actúa entonces el ejercicio en nuestro cerebro? ¿Cuál es el efecto neurobiológico que tiene? Y fíjense que este panal de abejas se parece como mucho a toda la fisiopatogenia que mencionaba al principio. Entonces el ejercicio sí va a ir actuando en diferentes partes del cerebro y en esas hipótesis que tienen que ver con la depresión. Y la hipótesis fisiológica, esto es, lo vemos en un pasquín, lo que todo el mundo sabe, sí, te estimulan los endocannabinoides, eso te va a hacer sentir mejor, vas a sentir placer, hay liberación de endorfinas y eso te va a ayudar a mejorar el dolor, por ejemplo, aumenta la temperatura y entonces favorece a que tengas mejor estado del ánimo y te ayuda a regular el sueño. Eso lo sabe todo el mundo, pero ¿qué hay más allá? En las monoaminas, y ayer lo mencionamos muchísimas veces, sabemos que en la depresión hay una disregulación de estos sistemas de neurotransmisión. Serotonina, noradrenalina, dopamina, hay otros neurotransmisores como el glutamato, por ejemplo, que también están implicados. El ejercicio ayuda a modular esa parte. O sea, regula, por ejemplo, a nivel de la serotonina, el triptófano libre lo aumenta, la serotonina es sintetizada a partir de esto, entonces es importante tener de dónde producirla. Y eso lo hace como modulando las enzimas, que son esas proteínas que están implicadas en la síntesis o en la degradación de algunos neurotransmisores. Aquí en la triptófano hidroxilasa y en la IDO van a ejercer digamos que tienen un efecto importante, ahorita se los voy a mostrar. En la noradrenalina disminuye la reactividad al estrés, la dopamina también es regulada y esta es importante porque tiene que ver con el placer, con la recompensa. El glutamato, que va a mediar toda esa excitotoxicidad, pues lo va a disminuir y favorece, por ejemplo, el glutatión en algunas áreas como la corteza cingulada anterior, convirtiéndolo en antioxidante o teniendo un efecto antioxidante. En el eje que mencionaba, tiene un efecto muy importante. No solamente, imagínense ustedes que el ejercicio, por ejemplo, no solamente te ayuda a sacar músculo, sino que te hace tener un músculo en el cerebro que se llama tenacidad psicológica, por así decirlo. Y es que te ayuda a tener una respuesta más adaptativa a las cosas que te estresan o a las cosas que generan estrés o que son una amenaza para ti, para tu cerebro. Eso se llama tenacidad psicológica. Bien, modifica los niveles del cortisol y lleva a que haya una regulación de las monoaminas. El ejercicio inicialmente aumenta el cortisol, pero cuando se realiza de manera regular, ayuda a mitigar entonces la respuesta al estrés, va a prevenir la atrofia del hipocampo, aumenta el número de espinas dendríticas. Se ha visto en algunos trabajos que al menos 8 semanas de ejercicio puede disminuir los síntomas depresivos y que hay una disminución en los niveles del cortisol urinario. En otros 12 semanas de ejercicio de alta intensidad mejora el estado del ánimo y también muestra cambios en la prueba del test de dexametasona.
¿Qué hay con respecto a la plasticidad sináptica? Sabemos que la depresión a largo plazo altera la sinapsis, ¿verdad? Que estos cambios van a generar que unos síntomas emocionales y unos síntomas cognitivos. Hay una disminución del número de las sinapsis en el hipocampo. El hipocampo generalmente está disminuido de tamaño y este hallazgo es inversamente proporcional a la severidad de los síntomas y a la duración de los síntomas depresivos, y que esto también está asociado a fallas cognitivas. La actividad física, por su lado, entonces va a mitigar la sinapsis que hay en el hipocampo, la disminución, perdón, de la sinapsis en el hipocampo. Hay estudios que se han hecho en adultos mayores que han mostrado una disminución de esa pérdida de volumen que se va dando, y además también hay una disminución de todas las alteraciones que tienen los pacientes en la memoria. En personas sanas se ha visto que incrementa el tamaño del hipocampo, y estudios en roedores que se suben a su ruedita de manera espontánea, no bajo estrés, porque ellos quieren, durante 3 semanas, modifica la transcripción de genes que están asociados a la sinaptogénesis. Con respecto al BDNF, el BDNF es el factor neurotrófico derivado del cerebro que tiene que ver con la neuroplasticidad. Es uno de los más importantes en esto, o sea, te ayuda a que te crezcan nuevas neuronas, por decirlo de alguna manera coloquial. En la depresión se ha visto que el BDNF está disminuido, ¿bien? Y que eso está asociado a la disminución del trofismo de estos pacientes. El ejercicio en esta publicación de Heyman del 2012 mostró un aumento de los niveles del BDNF posterior a la realización de actividad física, lo cual resulta ser pues interesante para el manejo de la depresión. En la hipótesis inflamatoria, y aquí vuelvo y digo, vamos enlazando estas hipótesis que he ido mencionando, la alteración monoaminérgica, la alteración hormonal y la alteración inflamatoria, ¿verdad? Y ya hemos dicho que el paciente deprimido está en un proceso inflamatorio. Ese proceso está mediado por las citoquinas proinflamatorias. Ellas resulta que intervienen en el metabolismo del triptófano. Y mírenlo acá, el triptófano llega a una enzima, actúa sobre él y lo convierte en serotonina. Y entonces el individuo tiene buen ánimo. Pero cuando estamos bajo inflamación, estas interleucinas, estas citoquinas, perdón, tienen como mucha sensibilidad por esta otra enzima que está acá, que es la enzima IDO. Ella coge el triptófano y lo convierte ¿en qué? En quinurrenina. Entonces ya no va a haber sustrato para hacer serotonina, entonces hay una depresión. El paciente se deprime por ese lado, pero además la quinurrenina sigue siendo degradada por otras enzimas y tenemos ácido quinurénico y el ácido quinolínico. Esto actúa el ácido quinurénico sobre los receptores N-metil de aspartato y se encargan de producir neurotoxicidad. Entonces, ya estamos viendo que el paciente digamos que no tiene o tiene una disminución de los factores tróficos como el BDNF, o sea, ese cerebro no se está regenerando. Aparte, por otros mecanismos, el paciente tiene más excitotoxicidad, se están muriendo esas neuronas y hay un desorden bioquímico e inflamatorio. Entonces, esto es un caos. El ejercicio, como dije, ayuda a incrementar y a contrarrestar de cierta manera esa depresión del triptófano. La depresión, entonces estas interleucinas me llevan a inflamación, pero la actividad física regula la respuesta, atenúa el proceso inflamatorio, y hay algunos estudios que se han hecho en adultos mayores que hacen actividad física de manera progresiva, empezando por 15 minutos hasta llegar a 40, al menos 2 veces por semana durante 6 meses, y mostraron que su sistema inmune tenía una mejor funcionalidad. ¿Qué hay con respecto al estrés oxidativo y el ejercicio? El estrés oxidativo es, digamos que ese desbalance entre los radicales libres y las sustancias que son antioxidantes. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro es un órgano que tiene muy altas las demandas metabólicas, pero tiene una baja capacidad antioxidante. En la depresión hay muchos radicales libres y esto lleva a que alteraciones en la oxidación de los lípidos, pérdida de la conformación proteica, hay disfunción mitocondrial, hay gliosis, hay disfunción del sistema inmune, muerte celular y daño del DNA. El ejercicio
pues muestra, en este estudio que menciono acá, que hay una mejoría en la adaptabilidad al efecto de oxidación de los lípidos, contrarrestando esa parte, disminuye los radicales libres y aumenta la expresión de los genes antioxidantes. Tengo que decir que todo en equilibrio, porque hacer mucha actividad física aeróbica, pues también te puede oxidar. Y ese siempre es un debate que mantengo con el doctor Freddy Sánchez por el tema de los maratones y de las media maratones, y me dice, te vas a poner vieja. Yo le digo, ok, lo vamos a ir regulando. Epigenética y ejercicio. ¿Qué es la epigenética? Son esos cambios funcionales en la estructura de la cromatina que inducen la modificación modificaciones a la manera como se van a expresar los genes. Eso puede ser metilación o acetilación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos unos genes, pero los hábitos, eso era lo que yo mencionaba ayer, los hábitos que tú tienes, el ambiente, pueden modificar la manera como esos genes se expresan. ¿Ok? Y resulta que en la depresión se han visto patrones de metilación anormal en los genes que están implicados en la neuroplasticidad. Entonces, ese gen, por ejemplo, el gen del BDNF, tú lo puedes tener, pero no se va a expresar. ¿Por qué? Porque está metilado. Y esa metilación ocurrió por cambios que tú tienes en tu estilo de vida que no son sanos o porque tuviste de pronto experiencias traumáticas, adversidad temprana, como mencionábamos ayer, etcétera. Estudios en ratas que son sometidas a 2 semanas de estrés, unos roedores que, por ejemplo, en su cajita les ingresan otro ratón que es violento durante 2 semanas, se ha observado que metilación de la histona H3K27 en el hipocampo y supresión de la región promotora del gen del BDNF. O sea que hay disminución de la neuroplasticidad. Y en este mismo trabajo, esos roedores recibieron tratamiento con imipramina, que es un antidepresivo, y con ejercicio regular, y se mostró que esto era reversible. ¿Qué hay con respecto al músculo como tal? Y aparece la hipótesis de las mioquinas o miocinas. Cuando yo estudiaba medicina, siempre teníamos la visión de que el músculo era para dar, no sé, el movimiento de soporte, pero no estudiábamos el músculo como lo que pues he visto en este momento, y es que el músculo es un órgano endocrino y tiene una importancia en toda la parte metabólica, ¿ok? El músculo tiene una función autocrina, que es que puede alterar o sí tener efecto propiamente en el músculo, paracrina, que son en los tejidos ahí adyacentes, y endocrino en órganos que están más distantes. Por ejemplo, estas que están acá mencionadas son las más conocidas, interleucina 8, la interleucina 6, que ojo, no es la misma del tejido adiposo, esta es una isoforma del músculo que sí tiene un efecto antiinflamatorio, la otra es proinflamatoria, ¿verdad? Y miremos, por ejemplo, cómo la interleucina 6, el BDNF, la interleucina 15, en el tejido adiposo me mejoran la resistencia a la insulina. Ese paciente que es diabético, que tiene resistencia a la insulina, el ejercicio le va a ayudar en esa parte, disminuye la lipogénesis, aumenta la lipólisis. O por ejemplo, la interleucina 15 va a mi sistema gastrointestinal y me va a ayudar a disminuir la absorción de la grasa. Entonces, estas mioquinas son liberadas cuando nosotros hacemos ejercicio durante la contracción y me van a ayudar como mediadores antiinflamatorios. Los endocannabinoides son aquellos encargados del runner's high, que me encanta, lo conozco, y es esa sensación de bienestar y de energía cuando hacemos actividad física intensa, cuando practicamos deportes que de verdad son pues de alta intensidad. Esto está mediado por endocannabinoides y el efecto que tiene sobre el receptor cannabinoides 1 estimula la neurogénesis, además aumenta la liberación estatal de la dopamina, mejora la percepción que tenemos del dolor, tiene un efecto sobre los procesos cognitivos y sobre los afectos positivos. Y esta activación también del receptor CB1 me va a servir para hacer un down regulation con toda la hipercortisolemia, porque va a disminuir el cortisol. Con respecto a los telómeros y el ejercicio, ¿qué hay con respecto a eso? Y cuando vemos telómeros tenemos que pensar en envejecimiento.
Los telómeros son es la parte, digamos, terminal de los cromosomas, y estos se van acortando en cada división celular hasta que se desgastan y esa célula ya no se puede dividir más. El acortamiento de los telómeros resulta que está influenciado por el estilo de vida y por el estrés que nosotros podamos tener. En la depresión se ha atribuido el acortamiento de los telómeros al estrés oxidativo y a todo el proceso inflamatorio. Y está asociado a envejecimiento prematuro hasta 10 años. O sea que estar deprimidos también nos pone viejos de manera prematura. Los telómeros cortos en la depresión se correlacionan con la severidad de los síntomas y también con la duración. Y los estudios post-mortem han mostrado acortamiento en el hipocampo en los pacientes que tienen depresión. ¿Qué pasa con el ejercicio? El ejercicio se convierte en ¿qué? Tiene un efecto protector. Se ha visto que las personas que realizan actividad física tienen telómeros más largos, y eso lo observó Loprinski y colaboradores, que en su trabajo reportaron que además había una relación dosis dependiente entre el ejercicio y la longitud de los telómeros en leucocitos, y que encontraron que las personas que hacían un tipo de actividad física tenían 3% menos probabilidad de tener acortamiento de los telómeros al compararlo con las personas que eran totalmente sedentarias. Y cuando realizaban 4 tipos de actividades físicas, esa probabilidad incrementaba a 59%, menos probabilidad de tener acortamiento de los telómeros. La microbiota intestinal y el ejercicio. No me voy a detener mucho acá, el doctor ya va a hablar ahorita acerca de nutrición y profundizará en este tema ampliamente. Sin embargo, pues el ejercicio sí tiene un efecto sobre la microbiota. Quiero decirles que el intestino es considerado nuestro segundo cerebro, ¿verdad? Y hay una relación muy importante entre el intestino y nuestro cerebro, y está implicado en todo lo que tiene que ver con la aparición de trastornos del estado del ánimo. La microbiota son esos microorganismos que están allí viviendo y que se encargan en gran parte de que ese intestino o ese sistema funcione de manera correcta. Este trabajo, que es un estudio de seguimiento por 3 meses, tomó una pequeña población, 30 personas, la dividió en 2 grupos, un grupo que hacía actividad física aeróbica o anaeróbica y otro grupo que hacía actividades que eran como psicoeducativas, donde ellos, por ejemplo, jugaban, leían, cantaban, y observaron que las personas que hacían actividad física tenían aumento de su microbiota intestinal, lo cual puede resultar en un papel, o resulta en un papel protector en esos pacientes. Y miren esto, porque este otro trabajo, en donde vemos que hay además una relación bidireccional, porque en este trabajo vemos cómo la presencia de determinadas bacterias en tu intestino puede motivarte para hacer ejercicio. O sea, no solamente es que el ejercicio mejora tu microbiota, sino que dependiendo de los microorganismos que tengas, también vas a estar motivado para hacer ejercicio. Y esto, en este trabajo que fue en roedores, que fueron tratados, por ejemplo, con antibióticos para matarle su microbiota. Veían que, por ejemplo, cuando recibieron tratamiento dejaban de subirse a su ruedita de manera espontánea, pero cuando ya se recuperaban otra vez volvían a retomar su actividad, y empezaron a estudiar, bueno, ¿qué es lo que los motiva entonces a estos roedores a hacer esto? Y encontraron que estas bacterias que están aquí, Eubacterium rectal y el Coprococcus eutactus, tenían unas amidas de ácidos grasos que a través de los receptores endocannabinoides en el intestino reducían la monoaminoxidasa, la producción de monoaminoxidasa, que se encarga de degradar la dopamina. Entonces, al reducirla va a haber más dopamina, y esos roedores tenían entonces más sensación de placer y deseos de querer repetir. Entonces, allí la relación entre la microbiota y la motivación para hacer ejercicio. Y la hipótesis psicosocial, el ejercicio, sabemos que estas personas tienden a estar aisladas, a tener poco interés por ese tipo de situaciones. El ejercicio mejora la interacción social porque son personas que van a estar de pronto más expuestas a grupos, a equipos, hay mejoría en la autoimagen, en la autopercepción, cambia el foco de atención a estímulos externos, y en general hay una capacidad de sentir mejor las emociones positivas. Recomendaciones generales: hacer actividad física de moderada a alta, 30 a 45 minutos, al menos de 3 a 5 veces por semana. Ojo, el adulto mayor se debería hacer actividad física leve,
¿verdad? Para que sea un menor riesgo para su salud en general. La actividad física puede hacerse individual o grupal. La sertralina, los antidepresivos, han mostrado ser más eficaces para reducir los síntomas inicialmente. Sin embargo, al combinar los dos, pues parece que se potencia, que fue una de las conclusiones que había mencionado anteriormente, y que cuando mantenemos el ejercicio a largo plazo, va a haber una disminución en el riesgo de recaídas. Las guías NICE incluyen la actividad física regular como terapia coadyuvante en la depresión leve a moderada, 3 veces por semana, 45 a 60 minutos, al menos durante 12 semanas. Perdón, 12 semanas, sí. Bueno, y ejercicio aeróbico o de resistencia, esto también es un tema controversial. Lo importante es que la persona realmente haga ejercicio y que ese ejercicio sea algo que sea placentero para él, que lo disfrute, ¿verdad? Hay evidencia de que sirve el ejercicio aeróbico, el ejercicio anaeróbico o de resistencia o de fuerza y todos los entrenamientos mixtos. Sin embargo, en este trabajo del 2017, los ejercicios de resistencia y el entrenamiento mixto mostraron que tenían mayor impacto en la severidad de los síntomas de la depresión. Conclusiones: la actividad física y el ejercicio optimizan los niveles y la funcionalidad de las monoaminas, van a estimular la neurogénesis y la neuroplasticidad a través del BDNF. Tiene un efecto positivo sobre las beta-endorfinas, el cortisol, miocinas, estimula la neuroplasticidad, controla el sistema inmune, es un mediador de estrés, es antioxidante, restablece el ciclo circadiano, tiene efecto sobre los cambios epigenéticos, que es importante, promueve el mantenimiento de la longitud de los telómeros como antienvejecimiento, reduce el riesgo de depresión mayor, disminuye los síntomas de ese episodio que está en curso, disminuye el riesgo de recaídas y tiene un efecto positivo sobre la microbiota intestinal. Y vemos entonces, aquí esto, pues estamos englobando todas digamos, las hipótesis que he mencionado, pero vemos cómo el individuo que hace ejercicio intenso o moderado va a ser mucho más sano, y el que tiene un sedentarismo, hace poca actividad física, tiene mayor riesgo de tener síntomas del estado del ánimo. Conclusión general: la actividad física debe ser una herramienta que debemos incluir tanto en la prevención como en el tratamiento de la depresión, porque se van a obtener beneficios tanto para la salud mental como para la salud física. Es importante recordar que la actividad física no va a reemplazar el tratamiento con psicofármacos, con antidepresivos, ni la psicoterapia, por supuesto, pero que sí lo debemos utilizar en combinación, y que antes de empezar a hacer cualquier programa de actividad física se debe consultar con un profesional de la salud. Y los dejo con esta frase: busca paz para tu mente y obtendrás salud para tu cuerpo. Gracias. Y gracias por tus aportes, doctora. Excelente conferencia. Abrimos entonces el espacio para preguntas y comentarios de esta conferencia. Okay. Hola, muy buenos días, Alexandra. Excelente conferencia y admiración por ti, por todo lo que haces. Gracias. Yo tengo una pregunta con mis pacientes que me ha pasado, que hacen deporte, que el ánimo que produce el deporte solo les dura la mañana y ya en la tarde están deprimidos. Entonces, no sé si te ha pasado eso y cómo se confronta, cómo se maneja, porque a mí me genera preocupación. Claro, en la mañana están súper activos y ya en la tarde baja ese ánimo. Bueno, gracias por el comentario y la pregunta. Pues, como yo decía, realmente con ejercicio solamente no vamos a resolver una depresión como tal. Esto tiene que ir de la mano del tratamiento antidepresivo, de la psicoterapia, de, como decía ayer, tener una buena higiene del sueño, de tener una alimentación adecuada, antiinflamatoria, de que la persona además esté meditando para reducir el estrés, o sea, que podamos tener control sobre todos esos elementos que están también haciendo ruido y que pueden llevar a que el paciente se descompense. El ejercicio solo no lo va a llevar a que el paciente resuelva la sintomatología. Ya lo decía, hay que combinarlo, ¿verdad?
por supuesto que cuando lo haces, todos los cambios que decía ahora neurobiológicos hacen que ese paciente tenga de pronto ese rush de energía y que mejore su estado de ánimo, pero pues a lo largo del día, cuando yo dejo de hacer la actividad, esos mediadores ya van a volver como, digamos, a su puesto y va a volver otra vez a la normalidad, todo, a la normalidad de ese paciente que es estar deprimido. Hay que esperar que pues los psicofármacos y el antidepresivo hagan lo suyo, la psicoterapia y todo lo demás para que se pueda resolver. Ahora, cuando ya el paciente está en remisión y mantiene la actividad física y todos los otros cambios en su estilo de vida y lo sigue, como decía yo ayer, maxificando esos factores protectores, el riesgo de recaída va a ser menor. Doctora, excelente lo que acabo de ver. Y para poder entender la pregunta que quiero hacerte, me presento. Mi nombre es Néstor Fontalvo Osorio. Soy psicólogo para la actividad física y el deporte. En lo que nos has comentado, estamos hablando de personas, vamos a llamarlas sedentarias activas. ¿Qué pasa con los deportistas de alta competencia? Yo estoy de acuerdo con el doctor. El deporte de alta competencia o de alto impacto no es salud y está demostrado. Tenemos el caso de un jugador argentino que hoy está luchando por querer quitarse sus piernas porque el dolor es insufrible. Me refiero a Gabriel Omar Batistuta. ¿Qué relación o qué abordaje o qué tipo de abordaje se puede hacer cuando ya el ejercicio no es un coadyuvante ni es un facilitador de los procesos de la depresión? Porque el ejercicio es el estilo de vida de ese individuo. ¿De qué manera, por lo menos en la psicología aplicada al deporte, no podemos usar el psicoanálisis porque terminaría el deportista en su casa sin volver a la actividad física? Entonces tenemos que usar otro tipo de estrategias mucho más significativas y mucho más inmediatas para que él pueda regresar a su actividad física. Desde el punto de la psiquiatría, ¿qué elementos podemos utilizar? Porque ya el ejercicio ya nos queda ahí, ¿verdad? ¿De qué manera pudiéramos tener un abordaje no solo terapéutico, sino psiquiátrico para el restablecimiento de la actividad física de ese deportista? Ok, gracias Néstor por la pregunta. Bueno, yo creo que en algún momento dije que es importante el equilibrio. O sea, todo en exceso termina, por más bueno que sea, puede ser perjudicial, ¿verdad? Y las personas que se dedican, que hacen de su vida, pues esto, ¿verdad? Como son los deportistas, muchas veces tienen complicaciones médicas producto de la profesión que tienen. Entonces, pues sí, la verdad es que eso es lamentable, pero es una realidad. Ahora, ¿qué hacer con esos pacientes, con esas personas que tienen depresión y no pueden hacer ejercicio? Pues lo que hacemos con todos los pacientes. O sea, el paciente, como yo decía, que tiene depresión, yo tengo que primero pues determinar eso a través de una entrevista, ¿verdad? Estar muy segura que ese es el diagnóstico. Ayer decíamos que esto es como un arte. Cuando nosotros vamos a diagnosticar y a tratar al paciente, tener claro cuáles son sus antecedentes, cuáles son los síntomas que tiene el paciente, cuál ha sido la evolución que tiene el paciente para yo determinar entonces todo el manejo terapéutico de ese paciente. Y terapéutico me refiero a lo no farmacológico y a lo farmacológico, ¿verdad? Porque siempre piensan los medicamentos, no, a lo farmacológico y no farmacológico. Dentro de lo farmacológico, saber elegir muy bien el tratamiento de ese paciente, indiscutiblemente desde el punto de vista de los antidepresivos, de si el paciente requiere otras medidas, o sea, otros medicamentos que sean potenciadores del antidepresivo, etcétera. Y dentro de lo no farmacológico, pues apoyarme, por supuesto, en la psicoterapia, en la higiene del sueño, en que el paciente tenga una adecuada funcionalidad intestinal, que reciba los suplementos adecuados de la dieta y también de manera exógena cuando es necesario, que ese paciente se mantenga, como yo decía, haciendo cosas que aumenten su neuroplasticidad, aprendiendo a hacer cosas nuevas, que se mantenga con unos vínculos afectivos sanos, que haga cosas que le gusten, actividades de ocio, placenteras. Ahora, cuando me voy al tema de la actividad física, y si no puede hacer correr, trotar y esas cosas, pues buscar el tipo de ejercicio que sea de menos impacto, por así decirlo, en el órgano que está
afectado en ese momento. Si no puede ser de impacto en las piernas, pues podrá hacer cosas, por ejemplo, en el tronco, en los brazos, etcétera, o estiramientos, ¿verdad? O sea, cosas que no sean de alto impacto. Ahora, también hay, siempre pensamos, o ahí yo mencionaba como ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, pero también hay otras cosas como las artes marciales, tai chi, yoga, que podrían funcionar. Y por supuesto, lo que decía ayer, el mindfulness también nos va a ayudar, le va a ayudar mucho a ese paciente, no solamente para mitigar y reducir los síntomas depresivos, sino también para reducir el dolor, por ejemplo, en ese paciente. Gracias. A usted. Perdón, excelente, Alexandra, te Gracias. felicito. Yo quería como de pronto preguntarte, pero no sé si le corresponde al doctor Freddy, es más el tema de que tú además de los pacientes de enviarles ejercicio y el tratamiento farmacológico, mandas una dieta mediterránea. Le he escuchado a algunos pacientes que sé que han sido atendidos por ti. Entonces quería que de pronto nos comentaras un poquito si le corresponde al doctor Freddy. Total, el doctor va a hablar amplio Ok. de eso, pero la dieta mediterránea es una dieta que es antiinflamatoria, por así decirlo, y que nos va a brindar todos los elementos necesarios para que ese cerebro funcione de manera adecuada. El doctor ayer decía, el cerebro no se hace con bollo de yuca, necesita materia prima para que pueda funcionar y funcionar bien. Entonces, yo creo que sí, el doctor ahora va a hablar de eso y pues no detenerme ahí porque él va a ir explicando cada uno de los elementos. Ok. Buenos días. Mi pregunta va referida más que todo a qué tan cierto es que los telómeros se acortan cuando un individuo ha tenido experiencias traumáticas y qué se puede hacer para que estos vuelvan a tener ese alargamiento. Ok. Bueno, yo lo mencionaba ahí, un estudio, un trabajo de los colaboradores. Sí se ha visto acortamiento, por ejemplo, en los pacientes depresivos, acortamiento de los telómeros, y se cree que ese acortamiento está dado por el estrés oxidativo, o sea, por ese desbalance que hay entre los antioxidantes y los radicales libres. Eso por un lado, y por otro lado, por todo el proceso inflamatorio que tiene el paciente. ¿Qué hacer para evitarlo? Lo que mencioné ahora, ¿verdad? Ejercicio, comer bien, dormir bien, tener hábitos saludables, no consumas drogas, no consumas alcohol o no lo consumas excesivamente, haz cosas que te gustan, aprende cosas nuevas todos los años, al menos ponte una meta de aprender algo nuevo. Este año voy a aprender a tocar guitarra o voy a aprender un nuevo idioma, ¿ok? Eso va a favorecer o va a disminuir el riesgo de que esos telómeros se acorten.